Pregunta número 12. En la estructura de las unidades sintácticas como las frases y oraciones suelen presentarse encuentro de vocales. 2 o 3 de estas pueden permanecer en una misma sílaba formando diptongos o triptongos respectivamente. En otros casos deben separarse y permanecer en sílabas distintas formando hiato. ¿En qué alternativa aparecen respectivamente diptongo, hiato y triptongo? En la letra A dice, lamentablemente se incendió el ómnibus. La única secuencia vocálica que notamos en la letra A es incendió, y ahí tenemos un diptongo. En la B dice, el auto fue pintado varias veces este año. Las palabras auto y la palabra varias presentan secuencia vocálica, así como también fue, porque la U tiene sonido. Por lo tanto, notamos que au es un diptongo, fue también es diptongo y varias también es diptongo, o sea, habría 3 diptongos. En la letra C dice, el huayno sigue teniendo acogida nacional. Las palabras huayno, teniendo y nacional, ¿cierto? Muy bien, no considero la palabra sigue, porque la palabra sigue, la U no tiene sonido, por lo tanto no hay secuencia vocálica. En huayno notamos un triptongo. Teniendo, hay diptongo. Y nacional también es diptongo. Por lo tanto, habría dos diptongos. En la letra D dice, la enorme piedra vino a ese caótico huaico. Piedra tiene diptongo, caótico tiene hiato simple y huaico tiene triptongo. Ahora, este hiato en caótico es un hiato simple, pero la pregunta no especifica la clase de hiato, así que puede ser una posible respuesta. Veamos la letra E. Usa la batea para mezclar arena y cemento. Bueno, aquí solamente vemos 2 vocales que constituyen un hiato simple. Por lo tanto, la clave correcta está en la alternativa D. Pregunta número 13. Con respecto a la relación fonema-letra, en la lengua castellana, escribe la representación ortográfica de las siguientes palabras fonológicas. En la letra A tenemos devastar. En la letra B tenemos extralingüístico. En la letra C tenemos exuberante. En la letra D tenemos la palabra encoger. Y en la letra E tenemos garaje. Pregunta 14. En el texto, luego de ser ordenado obispo y jurar felicidad a la Iglesia Católica, acto que se realizó en la parroquia de San Lázaro del distrito del Rímac, el sacerdote Carlos Castillo Matasoglio asumió el cargo de nuevo arzobispo de Lima. Bien, en este texto dice, determine a qué palabras les corresponde la letra inicial mayúscula. Bien, la primera palabra que requiere aquí mayúscula sería iglesia. La palabra obispo no se puede considerar porque obispo es un cargo y los cargos no van con mayúscula, así como tampoco los adjetivos que acompañan a la palabra iglesia. Ahora, ¿cuál es el nombre de la parroquia? San Lázaro, ¿verdad? Parroquia no, porque parroquias hay muchas, es un nombre genérico. Muy bien, sacerdote tampoco va con mayúscula porque es igual que obispo, es un cargo, ¿no es cierto? Es una profesión. Y arzobispo tampoco va con mayúscula. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa E. Pregunta 15. El correcto empleo de letras mayúsculas está normado por la Real Academia Española. De acuerdo con ello, elija la alternativa donde hay uso correcto de las letras mayúsculas. Salvador del Solar fue designado primer ministro del Perú. Bueno, en esta oración notamos que se ha comenzado con el nombre de pila, entonces del no debe estar con mayúscula. Ahora, los cargos, primer ministro, no se escriben con letra mayúscula. En el número 2 dice, en el 2005 se publicó el Diccionario Panhispánico de Dudas. Esto es el título de un libro y solamente debe ir la primera letra. Por lo tanto, es correcto. En la número 3 dice, Ernesto Che Guevara falleció en octubre de 1967. El apodo está en el medio del nombre, está con mayúscula y está entrecomillado. Octubre nunca se escribe con mayúscula. Por lo tanto, es
correcto. El conejo europeo es un mamífero de la familia Leporidae. Conejo europeo no va con letra mayúscula, porque no es un nombre propio, pero sí se escriben con mayúsculas los nombres de las familias, ¿no?, de especies escritas en latín. Por lo tanto, habría dos errores. La clave correcta sería 2 y 3, la letra A. Pregunta 16. Las palabras subrayadas del enunciado: Lucía, oí que usted reía cuando él hacía bromas, se escriben con tilde. Lucía presenta un hiato acentual. Oí también presenta hiato acentual. Reía también tiene dos hiatos acentuales. Hacía también presenta hiato acentual. Es decir, porque todas presentan hiatos acentuales. Entonces la clave sería la alternativa C. Recuerda que el hiato acentual se da entre una vocal cerrada con una vocal abierta, donde el acento recae en la sílaba cerrada, ya sea esta antepuesta a la abierta o pospuesta a ella. Pregunta número 17. Elija la alternativa que designa los enunciados donde se ha empleado correctamente la tilde. El 17º capítulo fue leído en voz alta. La palabra décimo está mal escrita, mal tildada, porque no puede llevar la tilde el primer elemento, solo el último. Capítulo leído son correctos. Escuché un sinfín de quejas contra la contaminación. En esta oración la palabra sinfín es aguda, escuché también es aguda y contaminación del mismo modo. Entonces la número 2 es correcta. Tuvo un traspié aguda cuando subía hiato acentual. Las palabras son correctas. Desarrolló su oído fonemático en lengua quechua. Desarrolló lleva tilde porque es una palabra aguda, pero la palabra oído no está tildada. Recuerda de que la I está sonando más, entonces debió de reconocerse un hiato acentual. La clave correcta sería 2 y 3, la letra C. Pregunta 18. Selecciona la opción donde se ha empleado correctamente la tilde diacrítica. Pidió que le dé otra oportunidad, mas el padre se la negó. Bueno, la tilde diacrítica, recuerda que se utiliza tanto para monosílabos especiales, así como para palabras polisilábicas que pueden estar en oposición, puede estar en oposición con algunas otras palabras que se pronuncian y se escriben igual. Ahora, en la letra A, pidió es correcto, pero es aguda. D es correcto, es un monosílabo, porque es una palabra que presenta tilde, ya que es un verbo. La palabra más no debe de estar tildada, porque más es una palabra equivalente a pero, es una conjunción, no es un adverbio de cantidad. Ese es el error de la A. En la letra B dice, él dijo que tú y tu compañero serán citados para el examen. La palabra él lleva tilde porque es un pronombre personal, igual que la palabra tú. La palabra serán lleva tilde porque es una palabra aguda. Esta alternativa es correcta. Todos, aún él, fueron convocados para dar un nuevo testimonio. La palabra aún es una palabra que no debió llevar tilde. ¿Por qué? Porque es equivalente a decir incluso él. En la letra D dice, el conferencista habló sobre sí, sobre mí, sobre ti, amigo. La palabra ti es una palabra que no debió llevar tilde, porque es un monosílabo que no está incluido dentro de los 8 que nosotros ya recordamos, ¿cierto? En la E dice tú, más no él. Esta palabra carece de tilde. Ahí hay un error. Y la palabra más no es cantidad, es equivalente a un pero. Entonces aquí tenemos 2 errores. La clave correcta sería la letra B. Pregunta 19. Estructuralmente las palabras morfológicas están constituidas por uno o más morfemas, es decir, pueden no ser monomorfemáticas y polimorfemáticas. El
El morfema es una unidad mínima, indivisible, significativa, abstracta. Según esta información, marque la alternativa donde hay correcta segmentación de las palabras. La palabra leí viene del verbo leer. Le quitamos el morfema er y nos queda la raíz. Y luego vienen los amalgamas. Leo, leí, leíste. Entonces la segmentación debe ser leí. 2 es un determinante, 2 versos. Pero la palabra 2 no está marcando número. Por lo tanto, debe ser una palabra monomorfemática. Versos, el verso es una palabra masculina. Entonces, la O es un indicador de ese concepto. Debe ser la O con la S. La preposición es una palabra invariable, no se flexiona. Y Vallejo, la O no indica género. Por lo tanto, la clave correcta, como vemos, debe ser la letra B. Pregunta 20. Los morfemas son unidades mínimas significativas abstractas que se pueden concretizar, según el contexto, mediante morfo o alomorfos, audibles o visibles. De acuerdo con esta afirmación, marque la alternativa donde aparecen alomorfos. A. Hugo. Hoy desfilarán 100 desleales. Si le ponemos énfasis a esta parte, desfilarán y desleales, nos damos cuenta que no están en la misma condición. En desleales, el prefijo des está indicando negación. En cambio, des en la palabra desfilarán no está indicando negación. Es parte de la raíz. Por lo tanto, en la letra A no hay nada. En la letra B dice, aquí venden flores de 2 colores. Bien, si nosotros contrastamos, la palabra flor y flores está indicando número plural. Color, colores está indicando también el número plural. Pero notamos que es la misma expresión. No ha cambiado, entonces no hay holomorfos. Hay un solo morfo. José Flores es mi tío, Liz Rojas, mi tía. Muy bien, si contrastamos la palabra tío y tía, nada más estamos viendo distintos morfemas. Por un lado la O, que está marcando masculino, y por otro lado la A, que está marcando el género femenino. Entonces son 2 conceptos diferentes. En la letra D dice, esto es negrísimo. Y aquí tenemos el superlativo. Aquello nigérrimo. Entonces, ¿qué notas? Que por un lado tenemos el superlativo isin y por otro lado el superlativo errin. 2 morfos para expresar un mismo concepto. Carlitos y Manuelito viajaron a Tacna. Carlitos es it, Manuelito es it. Pero como te das cuenta, ya que están usando la misma marca, son iguales, ¿verdad? Son iguales. Entonces no hay alomorfos. La clave correcta en alomorfos está en la alternativa D. 21. Según la estructura morfológica interna, las palabras en la lengua española pueden ser variables o invariables. Las variables permiten la inserción de derivativos y flexivos, las invariables no. Solo poquísimas admiten ciertos derivativos. Marque la opción donde aparecen palabras invariables. Bien, entonces recordemos que las palabras invariables vienen a ser las preposiciones, las conjunciones, los adverbios y algunos pronombres. Letra A. Rafael llega puntualmente. Esta palabra, por el sufijo que lleva, se entiende que es un adverbio. Aquí habría una. En la letra B dice, tu hermano no es amable. La palabra tu hermano son variables porque es determinante sustantivo, no es adverbio. Es verbo y es variable y amable es adjetivo, por lo tanto es variable. O sea, solamente tenemos una. Ella vino desde Andahuaylas. Muy bien. La palabra desde es una preposición, una palabra invariable. Andrés quiere pan de maíz. De es una preposición y es invariable. Ayer vi al hijo del vecino. Aquí tenemos la preposición a, la preposición de, habría 3. Por lo tanto, en la 21, la oración que tiene el mayor número de palabras invariables sería la E.
Pregunta 22. Señale la opción que requiere de la situación para especificar el significado. El dedo pulgar es el más pequeño de todos. Bueno, aquí se entiende que dedo pulgar es una parte del cuerpo, por lo tanto depende solamente del contexto. El tren avanza a mayor velocidad que el ómnibus. Igualmente, interpretar esta oración depende de las palabras que la acompañan. Esta mañana Sara vio a su vecina con su novio. Esta oración es un poco ambigua, porque no sabemos de quién es el novio, si es el novio de Sara, el visto, o es el novio de la vecina. Para especificar esta duda tendríamos que consultar el contexto real de la comunicación. No bastan las palabras. En la letra D, mi madrina trabaja en una fábrica de muebles, no se presenta ambigüedad, el significado es literal. En la E, Esteban aprendió a manejar camiones grandes. Aprendió a manejar, claro, se entiende que esta oración está expresando un solo significado. Por lo tanto, la oración ambigua sería la alternativa C. Pregunta 23. En los enunciados, Mónica mora con sus padres, la mermelada de mora es deliciosa, las palabras subrayadas se encuentran en relación de. En la primera oración se nota que mora es un verbo, porque está expresando una acción. En cambio, la mermelada de mora es el sabor de la fruta, o es el tipo de mermelada, en todo caso, de lo que está hecho este dulce. Entonces, si tenemos aquí un verbo y un sustantivo, tenemos una relación de homonimia, porque no hay ningún vínculo semántico. Y ya que están en diferentes categorías gramaticales, sería una parcial. La clave correcta sería la letra C. 24. Señala la opción donde las palabras mantienen relación de antonimia recíproca. Bien, la antonimia recíproca se da cuando existe una relación de implicancia entre el uno y el otro. Yerno y nuera son en todo caso vínculos familiares, pero que se establecen de distinto género. Solamente acá se está marcando el género, no se está marcando la antonimia, la oposición. En la letra B dice enfermera-paciente. Aquí sí hay oposición porque la enfermera es aquella que atiende al paciente y el paciente es atendido por una enfermera. Odontólogo-dentista. Más bien, estos vienen a ser sinónimos porque son palabras que se vinculan semánticamente. Portugués-español son dos lenguas distintas, acá no hay antonimia. Casado-divorciado, o es lo uno o es lo otro. La antonimia aquí sería más bien complementaria. La clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 25. En el enunciado, ahora, envuelto por la bella y frágil luminosidad del atardecer y la emoción oscura del presagio, cierta pena imprecisa tornó a burbujearle en el pecho. El número de modificadores del núcleo de la frase nominal sujeto es. Muy bien, nos están pidiendo modificadores de una FN sujeto. Así que busquemos el sujeto. Para hallar el sujeto, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Tornó. ¿Qué tornó a burbujearle en el pecho? Cierta pena imprecisa. ¿Cuál sería el núcleo? Pena. Entonces, ¿cuáles son sus modificadores? La palabra cierta, porque es un determinante, imprecisa, porque es un adjetivo. Entonces, aquí tendríamos dos modificadores, ¿verdad?, de este núcleo de la frase nominal sujeto. ¿Cómo nos dimos cuenta? Repito, porque le pusimos mayor énfasis al verbo de la oración. La clave correcta sería la letra C. Pregunta 26. En el enunciado, Javier, quien estudia en esta universidad, me dijo que nadie le informó esto. El número de pronombres es. Bien, si me piden pronombres, yo voy a reconocer palabra por palabra y cualquier tipo de pronombre. En la primera dice, ¿quién estudia en esta universidad? ¿Quién es un pronombre relativo? ¿Por qué alude a Javier? Me dijo, o sea, a mí, es un pronombre personal. Nadie es un pronombre indefinido. Le es un pronombre personal.
Y esto es un pronombre demostrativo. En total habría 5. La clave correcta es la alternativa C.